bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Valentina y el día de hoy les traigo el wrap up de los meses de septiembre y octubre. Debido a que no le he subido video, yo creo que hace como un mes más o menos, y es porque me quería dar como una pausa de esto de grabar videos, pero aún así seguí leyendo. Así que les voy a mostrar primero los libros que leí durante septiembre y luego los libros que leí durante el mes de octubre. El primer libro que leí en septiembre es Armórica, del autor Sergio Alejandro Mira, de la editorial Nautilus. Este fue un envío de la editorial, me gustó mucho. Está orientada a niños más pequeños, como literatura yo diría que infantil y hasta un poco juvenil. Y trata sobre una chica que se llama Armórica, que tiene superpoderes porque pertenece a un tipo de raza diferente y tiene que descubrir sus orígenes y también defender la tierra en la que vive por un conflicto entre jerarquías. Así que lo recomiendo mucho. Si bien a mí no me terminó de convencer tanto y de enganchar tanto, porque no es una literatura que está dirigida especialmente a mi grupo etario, así que sí se lo podría recomendar a niños pequeños. Yo creo que hasta 14 años les podría interesar un libro como este. El siguiente libro que leí durante el mes de septiembre es Yo Robot, de Isaac Asimov. Este es un clásico de la ciencia ficción que no había tenido la oportunidad de leer hasta el mes de septiembre. Me gustó bastante, yo diría que mucho. Leí yo creo que como unas 4,5 estrellas o quizás 5 estrellas en Goodreads, no lo recuerdo, pero sí recuerdo que me gustó mucho el libro. Trata sobre robots que crea la compañía US Robots, y en este libro vamos recorriendo todo el recuerdo de la robot psicóloga Susan Calvin, que nos va mostrando desde los inicios, desde los primeros robots, y cuáles han sido los problemas que han tenido con cada uno de ellos y cómo también van evolucionando, y nos hace pensar mucho sobre a todo lo que ha llegado el poder de las máquinas y cómo estas podrían llegar a reemplazar al ser humano, y me gustó mucho. Yo creo que si les gusta la ciencia ficción o se quieren adentrar como la ciencia ficción, les recomendaría este libro, que es muy interesante. Ya, el siguiente libro también que leí fue El cuento de la criada, que lo leí a través de la Biblioteca Pública Digital. Mi intención era leerlo para poder reseñarlo y participar del concurso de Booktubers que hubo hace poco, pero no alcancé a terminarlo. O sea, lo alcancé a terminar como justo un día antes de la fecha límite para subir el video, y no alcancé a grabarlo finalmente, así que eso, pero igual fue una muy buena lectura, y trata sobre una distopía en donde un gobierno político teócrata se hace con el poder y directamente suprime los derechos y las libertades de las mujeres y las separa como por ciertas categorías. Y acá la principal categoría es la categoría de las criadas, en donde son simplemente vistos como un método reproductor, debido a que todo este tema de las explosiones nucleares de alguna manera afectaron en las mujeres, pero también en los hombres, pero se le echan las culpas a las mujeres de que no puedan tener hijos, y es por eso que se tienen estas criadas con los cuales las personas, los hombres de alto rango, mantienen relaciones para poder tener hijos. Y ese hijo luego se le quita a la criada y se lo entregan al matrimonio, y ellos son quienes los crían. Entonces las criadas son solamente vistas como mero hecho para procrear. Y me gustó bastante, lo encontré súper interesante. Me hubiese gustado poder reseñarlo y quizá lo reseñe prontamente. Es una lectura que a mucha gente se le hizo pesada, pero yo encontré que fue muy liviana, o al menos me mantuvo enganchada durante todo el tiempo. Y me parece una muy buena recomendación si es que les gustan las distopías, pero están cansadas de las distopías típicas. Eso fue algo que me llamó la atención, que no era como algo que ya hubiese visto en otras distopías como tan marcadamente. Así que si es que les gustan las distopías y quieren leer algo más o menos diferente del mismo género, les recomiendo El cuento de la criada. A propósito, no he visto la serie, pero sí me gustaría verla. No sé si será tan exacta y tan fiel al libro, pero por eso me gustaría verla, para también poder hacer una comparativa. Y ahora vamos con los libros que leí durante el mes de octubre, que leí también 3 libros. Y el primero que leí fue un descubrimiento, que fue la primera vez que leo a esta autora chilena que es súper reconocida mundialmente, y estoy hablando de Más allá del invierno, por Isabel Allende. Este es el primer libro que leo de esta autora, no es el primero que tenía, pero es el primero que me llamó la atención para leerlo. El otro que tengo es La isla bajo el mar,
pero no me tinca mucho, pero quiero leerlo igual para explorar como otro aspecto de la literatura de Isabel Allende. Este libro trata sobre Lucía, que es una mujer mayor que vive en Estados Unidos, o sea mayor, que tiene como 60 años más o menos, que vive en Nueva York y conoce a un tipo que se llama Richard, que es la persona que le arrienda el departamento en la que vive ella. Son vecinos por lo tanto, y ellos, o sea, pasa algo en la vida de ellos que involucra a otra persona que se llama Evelyn, y es aquí donde esos tres personajes van a tener que aprender a convivir juntos debido a las circunstancias en las que se han visto involucrados. La verdad es que me pareció bastante interesante. No es una historia que se centre en la trama principalmente, sino que en el desarrollo de los personajes, y eso me llamó mucho la atención porque generalmente a nosotros los lectores nos cuesta poder engancharnos con un libro en donde la trama quizás no es el punto principal y no es como lo más interesante. Y era la primera vez que leía algo de Isabel Allende, así que no sé si es algo característico a cómo ella suele escribir. Sí noté que hizo harto énfasis en el golpe militar ocurrido en 1973 y es entendible debido a que es familiar del expresidente, y me gustó mucho la manera en la que lo retrató. Obviamente estaba, siento yo, con algunos sesgos políticos, pero lo cual es entendible, pero sí lo dio a conocer de buena manera a mi parecer. Y siento que es algo típico de ella, o lo he escuchado mucho, de que siempre en todos sus libros menciona algo sobre los detenidos desaparecidos durante el golpe militar. Y no sé, a mí no me molesta, quizás me molestaría si es que lo viera en absolutamente todos los libros de ellas, pero encontré que en esta historia lo logró plasmar bien. Y me pareció interesante también que lo mencionara porque así uno también conoce diferentes como perspectivas de ese periodo histórico medio oscuro. Y eso, creo que le di 4,5 estrellas o 5. La verdad es que fue un buen comienzo con la autora y eso me gustó harto. Y me animó a poder seguir leyendo otros libros de ellas para saber cómo es su escritura en general. Se los recomiendo si es que les gustan las novelas centradas en los personajes y algo más contemporáneo y no tan profundo o que requiera mucha concentración en el libro. Es una lectura ligera a pesar de que se nota bastante bonito el libro, pero yo siento que como que fue una estrategia de marketing porque los bordes, o sea, los márgenes de las hojas son muy anchos. Yo creo que para engrosar más el libro, para que mostrara más contenido, supuestamente. El siguiente libro que leí es una de mis lecturas favoritas, yo creo que durante el año, y es Volver a casa de Yassi. No sé si se pronunciará así. Es de una autora ganesa, supongo que se dice así, los provenientes de República de Ghana. Me gustó mucho, trata todo el tema de la esclavitud, de cómo los británicos y los norteamericanos traficaban esclavos desde República de Ghana, o sea, desde lo que es actualmente la República de Ghana, y todo el tema de los malos tratos que vivían, las condiciones pésimas en las que se desenvolvían ellos y también toda la explotación que vivían. Me gustó mucho, es una historia basada en un periodo histórico bien fuerte y me gustó mucho la manera en que lo retrató. Lo que me gustó también es que parte de los inicios de los tratados que se hacían entre poblaciones asantes, principalmente con británicos, para poder comercializar a otros asantes o a otras poblaciones desde ese mismo lugar de la República de Ghana. O sea, entre ellos mismos se vendían hasta llegar al periodo de esclavitud basado en Estados Unidos, donde como en los centros de agricultura y de ganadería, como ellos se encargaban de esas cosas, y también hasta actualmente todo el tema que hay con el racismo y también toda la migración que hubo hacia Nueva York durante creo que el 1930 por ahí. Y me gustó mucho cómo hizo ese retrato histórico entre lo principal de la esclavitud, o sea, dentro del principio de la esclavitud hasta el periodo actual, y cómo se fueron desarrollando todas estas cosas. Principalmente trata la historia de dos hermanas que nunca se llegaron a conocer, pero que son hijas de la misma madre y que por circunstancias de la vida nunca se llegaron a conocer y fueron separadas en familias diferentes.
y muestran cómo de ellas dos nacen dos linajes diferentes y cómo esos linajes se van desenvolviendo a través de la historia hasta llegar hasta la actualidad. Me parece una lectura sumamente interesante. Si les gusta la novela histórica con muchos datos interesantes, les recomiendo esta novela y la verdad es que se va a una de las mejores lecturas de este año. Y finalmente uno de mis libros favoritos del mundo mundial, que leí durante estos 2 meses y también yo creo que se va también a las mejores lecturas del año. Es un libro que quería leer desde que me enteré que salió y desde que me enteré de qué trataba. Y les estoy hablando del Tatuador de Auschwitz, o en este caso de Tattooist of Auschwitz, de la escritora Heather Morris. No sé si lo estoy pronunciando bien. Esta es una historia basada en un hecho real y es como, por decirlo de alguna manera, una cierta especie de biografía de Lel Sokolow, que es el tatuador de Auschwitz. Esta historia comienza con la primera recopilación de judíos que se hizo durante el periodo nazi. Lel es un eslovaco judío quien se reclutó hacia los nazis de manera voluntaria, porque los nazis le dijeron en un principio que si ellos se entregaban de manera voluntaria a sus familias iban a quedar protegidas de alguna forma, lo cual obviamente era mentira, pero ellos obviamente lo iban a creer. Y entonces Lel se entregó de manera voluntaria y él fue enviado al campo de concentración Auschwitz. Acá voy a hacer un paréntesis para explicarle algunas cosas históricas que yo tuve que investigar para poder entender mejor la novela. Hay 3 campos de concentración. Uno es Auschwitz, el otro es Auschwitz-Birkenau y el otro es Auschwitz-Monowitz. Los campos de concentración en los que se basa esta novela son los 2 primeros que les mencioné, Auschwitz y Auschwitz-Birkenau. Ambos campos eran campos de concentración, pero hay una diferencia. En Birkenau era un campo de exterminio, principalmente donde se encontraban las mujeres, y en Auschwitz era más o menos como el edificio de administración que dirigía a los demás campos de concentración. Lel se manejaba en estos 2 campos que les mencionaba, más en Birkenau que en Auschwitz, pero bueno, ahí vamos viendo cómo todo va fluyendo en el libro. Y como les comentaba, Lel, por las circunstancias de la vida, se convierte en el tatuador de Auschwitz. Era la persona encargada de tatuar los números que se le asignaba a cada persona que entraba al campo para poder ser identificado de esa manera. Bueno, acá vemos una pérdida de identidad total por parte de los prisioneros, donde se les quitaba su nombre y eran solamente tratados como un número. Acá vamos viendo todo el periodo desde la primera toma de reclutados judíos. Bueno, no solamente judíos, sino que durante este periodo en estos campos de concentración el 90% eran judíos, pero el otro 10% representaban personas que eran contrarias al régimen y también homosexuales, personas que para ellos no merecían aprecio y por eso eran mandados a estos campos de concentración. Lel entonces se convierte por las circunstancias de la vida en el tatuador y es el encargado de poner estos números en las personas para poder ser identificados. En un principio a él le costó mucho esta labor, principalmente tatuar a las mujeres, y vamos viendo cómo él logra, a través de su posición privilegiada de tatuador, de poder ayudar a sus otros compañeros judíos o a sus otros compañeros de prisión. Y vamos viendo cómo él, en su posición privilegiada, como les comentaba, él recibía raciones extras de comida, también tenía una habitación privada donde dormía solamente él, y la verdad es que era bastante interesante cómo se relataba todo a través de este libro. La autora, Heather Morris, estuvo 3 años conversando con Lel para poder retratar de la mejor forma posible y sin ningún sesgo político o étnico puesto en la novela. Es algo que Lel quería totalmente, o sea, él solamente quería retratar todos los hechos tal cual ocurrieron, sin que estuvieran marcados porque la autora era judía o la autora era parte de, no sé, tenía conocidos nazis. En el periodo histórico se vulneraron de tal manera los derechos humanos que tenemos que mantenerlos siempre presentes en nuestra memoria para que no vuelvan a ocurrir. Así que recomendadísimos estos 2 libros y el resto también que les mencioné. Espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, menciónenme si quieren una reseña del tatuador de Auschwitz o de Volver a Casa.
Y eso es todo, espero que les guste el video, no olviden darle me gusta si les ha gustado. Y como les decía, no olviden seguirme en mis redes sociales, que es Facebook, Instagram y Goodreads, para que sepan qué estoy leyendo. Y espero que les haya gustado mucho el video, nos vemos en un próximo. Chao.